El guardián del laberinto. José León Cano. Había sido elegido para penetrar en los secretos del laberinto. También le habían advertido que para escapar al dominio del innombrable, del guardián, debería mantener puro su corazón y su espíritu. Embriagado por las ardientes imágenes de un sueño, por la sed de pasión y aventura que esas imágenes han dejado en el alma, uno trata a veces, cuando despierta, de reencontrarlas en el esquivo océano de la realidad. Semejante navegación, si se persiste en el empeño, no puede tener otro final que la locura o la muerte. Pero lo terrible de uno u otro destino es 1000 veces preferible a una vida mediocre y estéril como tantas otras, presidida por el signo de la seguridad y el acomodo. Fiel a esta idea, había adoptado como norma de conducta la persecución de mis propios sueños, por descabellados que pudieran parecer. Y esos sueños, en ocasiones, me incitaban a emprender viajes aparentemente absurdos, como hubiera parecido a cualquiera con un mínimo de sentido común el que estaba realizando Angkor en el Alto Egipto. El viaje hubiera parecido absurdo porque los pocos datos que me habían motivado a emprenderlo eran, aunque inquietantes, capaces de despertar el apasionamiento, únicamente de investigadores tan poco momificados por la ortodoxia científica, como yo mismo. Rumores acerca de un laberinto subterráneo cuya existencia habría sido tenazmente silenciada por una secta mistérica que transmitía oralmente sus secretos, de generación en generación, a unos pocos iniciados. Igualmente rumores, aunque mucho más vagos, sobre la presunta inmortalidad del oscuro ser que en ese laberinto habitaba, habladurías referentes a la vertiginosa antigüedad de la construcción y de su terrible inquilino. Tanta, que habría dado origen a los mitos del laberinto plasmados por las civilizaciones egipcia y cretense, mitos que no serían, de acuerdo a las vagas noticias que habían llegado hasta mí, sino la versión deformada de una realidad cuyo soterrado imperio se extendía hasta los tiempos actuales. En el caso de que Schliemann, reflexionaba yo, hubiera considerado como una simple sarta de invenciones mitológicas a la Ilíada, si no se hubiera dejado tentar por los ilusorios encantos de la fantasía, jamás hubiera descubierto la realidad de la hasta entonces considerada mítica Troya. Yo desconocía entonces hasta qué grado podía llegar a ser espantosa la naturaleza de aquella Troya laberíntica que me esperaba en Angkor, pero iba a su encuentro con un fervor jamás experimentado desde los lejanos días de la adolescencia. Como el propio Schliemann, había yo dedicado los mejores años a los negocios. Y ahora, en plena madurez, estaba en condiciones de llevar a cabo mi vocación de exhumador de enigmas. Tales reflexiones me ocurrían a bordo de un destartalado autobús, según todos los trazos, construido con migajas de otros autobuses menos destartalados, sobre el que el sol caía de plano. Mi indefensa piel anglosajona soportaba la cocción con resignación agiográfica. El martirio era doblemente cruel, puesto que la condición de europeo no inspiraba compasión alguna a los sudorosos, pero perfectamente adaptados campesinos de piel oscura que compartían el tormento. Mi curiosidad estaba siendo castigada con otro sadismo de los, en aquella ocasión, poco benignos dioses. Era que a la izquierda del autobús se deslizaba el lujurioso curso del Nilo. Pero a la derecha, donde, desgraciadamente, me encontraba, sus ventanas daban, sin protección alguna, a las interminables y candentes arenas. Como consideraba ridículo el uso del salacot y absolutamente impropio el del turbante, mi rostro se iba pareciendo, con desagradable rapidez, a un solomillo crudo, y los pensamientos chisporroteaban como el aceite hirviendo bajo la insuficiente protección del cuero cabelludo. La tierra de Egipto, el oxidado sueño de mi juventud se encontraba por fin bajo mis pies, o, por mejor decir, bajo las remendadas ruedas de un autobús cuyo folclórico tercermundismo proclamaba a gritos. Y no se trata de una expresión metafórica, ya que los viajeros se comunicaban entre sí, ignoro por qué razón, a grandes voces. Semejante algarabía, unida al sopor y a la cegadora mirada de Osiris, me hizo entrar en un estado semejante al sonambulismo mediantico. Con turbadora insistencia me visitaban imágenes que, debido a sus extrañas características, parecían no formadas por los recuerdos de mi mente, sino emitidas directamente, si ello fuera posible, por una mente mucho más poderosa y en todo ajena a la mía. Veía una gran boca que era a la vez un ojo negro de insondable profundidad. Y en el fondo de esa boca había una caja de piedra negra, de paredes pulimentadas como espejos, cuya longitud era algo mayor que la de un bastón y cuya tapa estaba ligeramente corrida. Pese a que todavía conservaba un asomo de vigilia, tales imágenes, y las que vendrían a continuación, se me aparecieron enormemente cargadas de emoción terrorífica, y semejantes a las de una pesadilla a no ser porque su viveza y nitidez eran mucho mayores. Como si alguien estuviera utilizando mi cerebro a modo de pantalla de proyección cinematográfica.
Me inquietaba particularmente el contenido de la caja, que en mi semisueño me resistía a contemplar, pues tanto era el pavor que me inspiraba. Mi resistencia no tuvo éxito, porque vi algo de apariencia tan infame que mis entrañas se volvieron repentinamente heladas, como ante un presentimiento de la muerte. Encuentro grandes dificultades para describir lo que vi. Algo semejante, en cierto modo, a la garra de un milano disecado. Algo semoviente de repulsiva delgadez, tal vez una mano seca si hubiera alguna de uñas tan desmesuradamente largas, en parte afiladas, en parte carcomidas. Una especie de mano que se contraía y me señalaba alternativamente, componiendo un gesto de suprema, de absolutamente impúdica maldad. Traté de borrar esa imagen repelente, de abrir los ojos y reintegrarme a la realidad de mi viaje. Pero cuantos mayores eran mis esfuerzos para retomar el curso de la vigilia completa, más me hundía en el fango de aquella siniestra pesadilla. Fui plenamente consciente, pese a mi mente alterada, de estar siendo arrastrado a un círculo de angustiosa negrura, y comprendía que los esfuerzos por escapar de ese círculo estaban condenados al fracaso. Al hombre de voluntad más débil, a quien, por ser demasiado sensible, más angustiosamente sufre los arañazos de una pesadilla, le está concedido el consuelo de salir de ella, aún gritando, aún bañado en sudor y lágrimas. Cuando esa pesadilla se hace absolutamente intolerable. Uno sueña que está a punto de morir, que el filo de la guillotina empieza a acariciar los primeros cabellos de la nuca, y entonces el destino le concede la inmensa gracia de despertar. Nadie, en su sano juicio, tendría curiosidad por saber cuál hubiera sido la continuación de la pesadilla, de no haberse despertado. Pues bien, yo tuve que soportar esa ominosa continuación una vez que en la semivigilia que me posesionaba descubrí la imposibilidad de hacerle frente. Y así fue como asistí a la espantosa escena. Empujada por aquella garra de inquietantes y deformes connotaciones humanas, la pequeña losa negra se fue abriendo poco a poco hasta dejar al descubierto un cuerpo delgado, retorcido, no mayor que el de un niño de 6 años. Cubierto aquí y allá por los desgarrados restos de lo que, tal vez en un tiempo lejanísimo, habían sido las vendas de la momificación. Habría que imaginarse un cuerpo de yeso, casi esquelético, que tuviera la insólita facultad de moverse por sí mismo. Y aún así, esta imagen resultaría pobre en comparación con lo que vi. Pese a sus cualidades aparentemente pétreas, el horadado y hueco costillar estaba empezando a adquirir, aunque muy lentificados, los movimientos de la respiración. Le oía respirar, en efecto, pero también podía comprobar, aterrorizado, la completa inexistencia de pulmones por los entresijos que las centurias habían abierto en sus costillas. No fue esto, sin embargo, lo que más me aterrorizó. Puesto que la losa, en su recorrido, acabó por dejar al descubierto la cabeza. La cabeza. Difícilmente podría decirse que aquella podrida forma lo fuera. Contráctil, como una superficie vermicular donde unos ojos duros, semejantes a cuentas de vidrio verde, se fijaban a los míos con insistencia dolorosa, ojos sedientos de luz como pozos secos, en el fondo de los cuales se adivinaban las huellas de una obsesión infame. En la pesadilla, si es que de eso se trataba, cerré los míos, los cerré con violenta determinación. Y cuanto más los cerraba, cuanto más trataba de apartar el rostro de aquella boca corroída y terrosa, de aquel espeluznante hueco apergaminado donde debiera encontrarse la nariz, con más fuerza se fijaba esa imagen de la locura a mi cerebro. La boca se abría despacio, muy despacio, y acabó mostrando, en toda su espantosa desnudez, el hueso del paladar. No había lengua, ni labios, ni un asomo de carne. Y, sin embargo, esa boca pronunció mi nombre con las graves y retumbantes modulaciones de un bordón. La penumbra en que hasta entonces se había desarrollado la escena dejó paso, de pronto, a un resplandor insufrible. Y vi con insufrible claridad cómo aquel cuerpo engendrado por la noche se incorporaba, y cómo su garra sarmentosa se iba acercando cada vez más a mi hombro. El terror parecía haber detenido insidiosamente la circulación de mi sangre, impidiéndome todo movimiento. Sentí al fin el peso de esa garra sobre mi piel y experimenté una emoción semejante a la que debe soportarse en el momento de morir. Creo que di un grito. Un grito real. Porque al despertarme resollando, con los músculos agarrotados, bañado en sudor y seca la boca, sentí una aguda irritación en las cuerdas vocales. Alguien me estaba zarandeando en el hombro derecho, justamente donde una fracción de segundo antes había apoyado sus podridas uñas el engendro de mi pesadilla. «Despierte, Sidi, despierte». «¿Qué le ocurre?» «Ya hemos llegado». Abrí los ojos. Un hombre de expresión afable, barbudo y de piel oscura, me miraba compasivamente y con cierta sorna.
Sin lograr desprenderme por completo del venenoso sopor, todavía temblando por los horrores de la pesadilla, balbucí algo en árabe sobre los perniciosos efectos que tenía para un europeo viajar a pleno sol en un autobús egipcio. El individuo ensayó un rictus de burlona conmiseración y se dio la vuelta, dejándome solo en el vehículo. Los demás pasajeros ya se habían marchado. Mientras asistía a esa horrenda proyección sonambúlica tuve cierta conciencia, si bien amortiguada, del mundo exterior. Hubiera jurado que la espantosa representación no duró mucho más de 5 o 10 minutos. Por eso me sorprendí, hasta los más profundos límites de la estupefacción, al comprobar que era ya noche cerrada. El extraño estado en que, aparentemente, me sumió el calor había durado en realidad más de 6 horas. ¿Dónde había estado mi mente durante todo ese tiempo? ¿Por qué solamente recordaba un pasaje de breves minutos? Me fue imposible responder a ninguna de esas dos cuestiones. La estupefacción impidió que me levantara del asiento. Tuve que hacerlo cuando vi que al otro lado de la ventanilla el conductor, malhumorado, me instaba a ello. Cogí la mochila y salí del vehículo. Tantas horas de viaje, consumidas con tan inaudita velocidad, sumaban en mi mente más confusión a la confusión que me produjeron las abyectas imágenes del sueño. Embriagado por el horror, caminé al azar entre las sombrías callejuelas de la ciudad. Sin embargo, encontré un lenitivo a ese horror en el esplendoroso brillo de las estrellas, salpicando de luz la ciega majestad de esta noche. Las enrevesadas callejuelas de la Medina asistían, solitarias y silenciosas, a la sonora representación de mis pasos. Tanto silencio y tanta soledad hicieron que me sintiera como el único superviviente de una catástrofe universal. La silueta de un soberbio alminar navegaba sobre la penumbra celeste como una quilla de plata. El aire de la noche sofocaba de la misma forma que los vapores de un invernadero, aromados a la vez de perfumes y pestilencias. Angkor me recibía con el crudo contraste de sus olores, corrupción y lujuria hermanándose en una atmósfera de belleza y miseria donde, como en todas las ciudades orientales, la vida y la muerte tienen el mismo rostro. Los blancos arabescos del alminar se recortaban en la noche con tanta nitidez que imaginé a la espuma detenida sobre una playa de ébano. En la base de aquella torre encontré este pollete donde pude reposar de mi fatiga y de mi angustia. Gracias a ello, las horrendas imágenes del sueño fueron disolviéndose poco a poco en el silencio, y en el relativo sosiego que siguió a esa disolución traté de poner en orden mis pensamientos. Lo primero que hice fue palparme la camisa y comprobar que bajo ella seguía pendiente de mi cuello la bolsa de cuero. En su interior se encontraba el viejo papiro que me había llevado hasta se trataba de un documento al parecer muy antiguo, tal vez del primer periodo intermedio, a juzgar por las características de sus esbeltos y bien trazados jeroglíficos. Una rara pieza arqueológica, en suma, o tal vez una falsificación demasiado perfecta. En cualquier caso, pensé cuando lo vi por primera vez, algo digno de ser adquirido a cambio de las pocas rupias que por él me pedían en el zoco Cairota. Luego, en la agradable penumbra de la habitación del hotel y con la inestimable compañía del aire acondicionado, pude examinarlo con todo detenimiento. No sin dificultades, aunque soslayadas con la ayuda del excelente diccionario de la Enciclopedia Británica, pude traducir el texto. Decía así: cuando la cuarta luna muestre su rostro totalmente desnudo, espera el nacimiento de Osiris junto al obelisco de Angkor. Su sombra, entonces, te indicará la dirección del laberinto. Camina en esa dirección hasta que Osiris vuelva a sumergirse en el mundo de los muertos. Entonces hallarás la gran boca. Pero examina tu alma antes de penetrar en ella, y no lo intentes de no encontrarla completamente purificada. Pues si lo intentas con ánimo impuro, el guardián se levantará de su tumba y te encontrarás con algo mucho peor que la muerte. Por lo que luego diré, la lectura de este texto me produjo una hondísima impresión. Hubiera deseado dudar de su autenticidad, y este deseo mío fue alentado por un hecho curioso. Era que el papiro reproducía, con todo lujo de detalles, el dibujo de un obelisco que, sin embargo, no logré identificar. En su representación, el artista no había olvidado dibujar también la sombra que, procedente del sol en su amanecer, se proyectaba esquemáticamente tras el obelisco, y sobre las arenas del desierto, hasta lo que parecía la entrada de un subterráneo. Pero, como digo, el obelisco era desconocido. Consulté varios volúmenes de arte egipcio. Recurrí, incluso, a las autoridades del Museo Arqueológico del Cairo. Nadie conocía la existencia de un obelisco semejante en la ciudad de Angkor ni en sus alrededores. Quizá lo hubiera en otra época, pero no se disponía del más leve indicio.
No era razonable emprender un viaje hasta Angkor en semejantes condiciones. Pese a que mi descubrimiento del papiro ocurrió precisamente a principios de abril, es decir, cuando la cuarta luna, a que hacía mención, estaba creciente. Pero varios meses atrás había sido testigo de un suceso muy peculiar y de algún modo relacionado con él, aparentemente, casual descubrimiento del papiro, y relacionado también, pensaba bajo el alminar de Angkor, con la pesadilla sufrida momentos antes. Cuando ocurren tantas casualidades, uno ha de ser lo bastante humilde para reconocer que está siendo empujado por fuerzas desconocidas. Y que, en tal caso, lo más sensato es dejarse arrastrar por esas fuerzas. Decidí llegar hasta Angkor aunque no obtuviera resultado alguno, puesto que, en el peor de los casos, esperaba enterrar en sus arenas mi creciente inquietud. Por otra parte, si en Angkor lograba encontrar el obelisco podría confirmar las oscuras teorías de que he hablado al principio de este relato, teorías, sospechas y suposiciones que llegaron igualmente hasta mí de un modo casual, cierta brumosa tarde de noviembre en que me hallaba visitando las salas dedicadas a egiptología del Museo Británico de Londres. Aquella tarde, la contemplación de una momia muy particular atrajo mi atención más tiempo del que le hubiera dedicado, a no ser por sus extraordinarias características. Sobre la vitrina que la protegía había una inscripción que situaba al cadáver en la época del Imperio Medio. En opinión del museo, se trataba de una noble desconocida. Pero no era la alcurnia de la dama lo que despertó mi curiosidad, sino las inquietantes cualidades de la momia. Su piel no tenía el aspecto oscuro y apergaminado de las otras, sino una tonalidad grisácea y rugosa que la hacía semejante al cemento. También, a diferencia de las otras, estaba magníficamente conservada. Hubiera jurado que se trataba de una reproducción en piedra de la muerta, a no ser porque el cabello tenía un aspecto, aunque apelmazado, natural. Y este era, por decirlo así, el único detalle natural del conjunto. Porque el resto del cuerpo, salvo, quizá, las uñas, estaba como petrificado, tal vez a consecuencia, supuse entonces, de un procedimiento de momificación muy poco usual. Era fascinante la perfección alcanzada por el necrofílico y desconocido artista en su tarea conservadora, porque, pese a su aspecto pétreo, todas las cualidades de la vida parecían latentes en aquel cuerpo: brazos, senos, cuellos, mandíbulas, mejillas, estaban conservadas con tan absoluta fidelidad que no tuve por menos que recordar ciertas obras de Miguel Ángel y, en particular, La Piedad, que se encuentra en el Vaticano. Solo el genio de Buonarroti había sido capaz de insuflar tanta vida al cuerpo muerto de Cristo, en esa composición escultórica, como para hacer comprensible y hasta creíble a los cristianos el difícil misterio de la resurrección. Pues bien, esa misma emoción experimenté contemplando la momia del Museo Británico. A través de sus ojos entreabiertos vislumbré tantos signos de vida que me hubiera producido un gran terror, pero ninguna sorpresa, verla incorporarse del féretro y empezar a caminar. Ese pensamiento acababa de cruzar por mi mente cuando alguien me golpeó de forma amistosa en el brazo. Como si hubiera adivinado la naturaleza de mis elucubraciones, un individuo estrafalariamente vestido a la europea, aunque de inequívoco aspecto oriental, me sonrió de forma ceremoniosa en extremo y luego, en un inglés perfecto, me dijo: «Parece que va a despertar de un momento a otro, ¿verdad?». No tuve más remedio que asentir al extraño desconocido. Extraño, porque sus vivísimos ojos negros parecían fulgurar con los destellos de una antigua sabiduría. Tendría alrededor de 50 años, tal vez más, a juzgar por la nívea blancura de su barba. Sus ojos almendrados, grandes, su nariz ligeramente ganchuda, sus mejillas oliváceas, evidenciaban un origen egipcio genuino. El mismo de quienes profesan la religión copta para mantener una barrera infranqueable frente a sus actuales conquistadores, los árabes maometanos. «Esa mujer que está en el féretro», añadió, «parece una momia, pero no lo es. Es una víctima del innombrable, del habitante del laberinto, del guardián que jamás duerme». «Perdóneme», balbucí, «no entiendo». «Lo entenderá a su debido tiempo, señor. Lo entenderá todo. Porque usted ha sido elegido, usted descubrirá el laberinto y el secreto que en él se encierra. Pero recuerde lo que voy a decirle, recuérdelo bien y no lo olvide nunca, mantenga el corazón puro si quiere salir con vida de ese laberinto, si no quiere que le ocurra algo infinitamente peor que la muerte». Algunas otras cosas me dijeron acerca del laberinto. Del inestimable beneficio que de él obtenían quienes eran capaces de entrar y de salir. Pero también me dijo otras cosas tan terribles, tan difíciles de creer, que solo en parte las he transcrito al principio de esta narración. Pensaba que estaba viéndomelas con un perturbado y le seguí la corriente, esperando, además,
obtener la mayor información posible acerca de tan descabellada y curiosa leyenda. Pero aquel individuo parecía adivinar en todo momento lo que yo pensaba y no obtuve de él otros datos que los que él mismo me quiso proporcionar. Usted sabrá, me espetó, usted lo sabrá todo, a su debido tiempo. La magia de Egipto no ha desaparecido con su civilización, porque es inmortal como la mirada de Akenatón. Usted ha sido elegido. Pero por ahora es mejor que no sepa. Todavía no. Sin abandonar su afable sonrisa, el extraño individuo me tendió la mano. Tras estrechar la mía la llevó a su pecho, a la altura del corazón, en una expresión que quería ser de suprema cordialidad y que a mí, sin embargo, me resultó enigmática, tal vez por la rara forma en que cruzó los dedos. Sus gestos eran majestuosos, solemnes y, sin embargo, naturales como podían haber sido los de un sacerdote de la primera dinastía. Luego se dio la vuelta, salió de la sala y desapareció, casi literalmente, a lo largo del corredor. En vano traté de reencontrarle por salas y pasillos. Habría sido engullido por alguno de los numerosos grupos de turistas que recorrían el museo o, más probablemente, llegué a imaginar con cierta sorna, se lo había tragado la tierra. Hay hechos a los cuales no es posible encontrar explicación. Quizá ningún hecho las tenga, en su más oscura profundidad. Yo he renunciado a buscarlas. Especialmente, las de esos hechos que parecen relacionarse entre sí como cuentas de un collar ensartadas por leyes ajenas, tanto a la lógica como, hasta cierto punto, a la voluntad de quien se ve impelido a participar, por fuerzas de ignorada naturaleza, en ciertos acontecimientos excepcionales. El hecho era que yo me había tropezado, inopinadamente, con el extraño visitante del Museo Británico. El hecho era que de pronto, sin saber exactamente por qué, sentí unos enormes deseos de visitar Egipto, como no los había experimentado desde la lejana adolescencia, así como la premonición de que algo de capital importancia me esperaba allí. El hecho era que en el Cairo, y según todas las evidencias, de manera casual, me encontré con un papiro que hablaba del laberinto, como me había hablado aquel raro personaje en el Museo Británico, y el hecho era, finalmente, que durante mi viaje a Angkor había tenido un extraño y terrorífico sueño, igualmente relacionado, sospeché, con el laberinto. Tal vez lo más sensato fuera regresar a Londres cuanto antes y tratar de olvidar el asunto. Pero yo nunca he querido ser sensato, y ya he ido demasiado lejos. Estaba dispuesto, costase lo que costase, a encontrar el obelisco y seguir su sombra hasta alcanzar la boca misma del laberinto, o del infierno. Una inesperada claridad comenzó a bañar de plata la noche de Angkor. Por los tejados situados hacia el oriente se levantaba la luna llena. Es la noche del día 16 de abril, del caluroso abril africano. Se trata, por tanto, de la cuarta luna con el rostro desnudo, de que hablaba el papiro. Dentro de pocas horas el sol iniciará una trayectoria similar. Si no quería que mi viaje resultara inútil, antes de que transcurrieran esas horas debería encontrar, cuanto menos, algún indicio de ese obelisco desconocido. Evidentemente, se trataba de una tarea de locos. Consulté el reloj. El sol saldría exactamente dentro de 2 horas y media. Y yo me encontraba desorientado y perdido, en una ciudad desconocida. Y dispuesto, sin embargo, a llevar a cabo una tarea de carácter arqueológico cuya consecución, con un buen equipo de especialistas, hubiera requerido, quizá, varios lustros. Y ello, en el caso bastante improbable de que el supuesto obelisco mencionado por el papiro fuese real. Puedo ser un exaltado, pero no un demente. Ante la imposibilidad de la tarea que el destino parecía querer asignarme, me crucé de brazos. Los sueños más brillantes, reconocí, acaban en las decepciones más vulgares. Decidí renunciar a lo que tan alejado estaba de mis posibilidades. Me encontraba literalmente destrozado por el cansancio físico y la tensión nerviosa. La luna llena, al mirarme, parecía compadecerse de mi estupidez. Decidí echarme en el pollete del alminar las pocas horas que faltaban para la salida del sol. Reconocí mi fracaso y decidí también que al despertar de ese corto sueño emprendería el viaje de regreso al Cairo. Y ello, pese a que apenas unos momentos antes estaba en disposición de vagar como un alucinado bajo la claridad lunar en busca de un imposible. En un momento de lucidez observé que semejante vaivén de decisiones contradictorias bien podía ser considerado como un primer síntoma de perturbación mental. Tumbado en el pollete cerré los ojos, a la espera de la benigna llegada del sueño. Pero el calor agobiante y la turbadora claridad de la luna le impedían el paso. También bajo el imperio de la luna chisporroteaban las ideas en mi cerebro.
Mis ojos se posaron distraídamente en las complicadas, pero armoniosas curvas del arabesco con que habían enlucido los muros del alminar. Constituían, en verdad, un espectáculo soberbio, iluminados por el foco mágico de la luna. Lamentablemente, el paso del tiempo y la incuria habían producido algunos desconchados, y en ellos se veía el primitivo muro de granito. Consideré extraño el empleo de esta piedra en construcción semejante, cuando casi todos los monumentos árabes de esta naturaleza estaban edificados en Egipto de ladrillo cocido. Empujado por la curiosidad y aprovechando la inexistencia de testigos, cometí una acción a todas luces sacrílega desde un punto de vista artístico. Aumenté la superficie desconchada del arabesco con mi navaja, lo que dejó al descubierto un espacio mayor del muro de granito. El espanto y la satisfacción confluyeron con sus voces contradictorias en mi garganta, y lancé un grito. El minarete estaba edificado sobre la base truncada de un obelisco. Era tan angustioso que creí, seriamente, estar a punto de perder la razón. Pero, al mismo tiempo, una euforia embriagadora me quemó las venas. No sabía si dar saltos de alegría o ponerme a temblar. Mi garganta, como horas antes, durante la pesadilla, volvía a estar seca. ¿Qué mano terrible me había guiado hasta la base misma del monumento? Saqué, una vez más, el papiro de su bolsa de cuero. No había duda, los dibujos de la piedra, aunque algo desfigurados por el paso del tiempo, coincidían punto por punto con los del papiro cairota. Vi la lanza de un guerrero, una estrella de 5 puntas, el rostro contraído por el dolor de un asirio barbudo, hecho prisionero por el ejército de un faraón desconocido, la mano de nieve de una princesa extranjera, en actitud de pedir clemencia. Gran Dios, todo aquello resultaba excesivo para mi mente fatigada. Con la frente apoyada sobre el obelisco me dejé arrastrar por el equívoco consuelo de las lágrimas hasta que, poco a poco, fui serenándome, y aguardé la salida del sol con la tranquila calma de un monarca que esperase recobrar su imperio. He escrito las líneas anteriores amparado por el obelisco, iluminado por la claridad lunar. Mi mano se ha deslizado por las hojas de este cuaderno a una velocidad de vértigo, a pesar de la fiebre que me consume. Mientras lo hacía he notado, a veces, la presencia de una sombra terrible sobre mi cabeza. Que el guardián me aguarda, impaciente por comunicarme los secretos del laberinto. Algo peor que la muerte. En mi cerebro resuenan las palabras del visitante del museo. Su rostro terroso. Si pudiera levantarme, olvidar, escapar de esta pesadilla. Sé que es inútil, completamente inútil. El círculo está a punto de cerrarse, el sol empieza a despuntar sobre el Nilo. El ojo ardiente de Osiris me está indicando el camino. Yo te venero, Dios solitario, acepto la gracia de tu fuego antes de penetrar en las sombras de la boca. ¿Podrá tu radiación poderosa purificarlas miserias de mi alma? Seguían unas palabras incomprensibles tanto por su grafía como por su oculto significado. Expresiones como gruñidos, como incoherentes onomatopeyas. En el raído cuaderno creí entender algo, sin embargo, relacionado con un ser putrefacto que nunca duerme. La losa negra, la garra, eran mencionadas también en varias ocasiones. Pero la incoherencia de los últimos párrafos denotaban claramente que la lucidez se había apagado por completo en el cerebro de su autor. Este cuaderno apareció, junto a otros objetos personales, en la mochila de un extraño cadáver encontrado en el desierto, a 5 millas de Angkor, por una caravana de beduinos. Como estaba escrito en inglés, los beduinos me lo entregaron, junto con la mochila, atendiendo a mi calidad de cónsul de Inglaterra en esta ciudad, pero se negaron, aterrorizados, a indicarme el lugar exacto donde, apresuradamente, enterraron el supuesto cadáver. Decidí, de todas formas, no llevar a cabo indagación alguna, porque uno de los
beduinos, incapaz de contener por más tiempo el horror, sufrió una crisis de histeria y cayó al suelo, gritando y pataleando. Cuando conseguí calmarle habló de que los ojos de aquel cuerpo, convertido en una repulsiva conformación pétrea, seguían moviéndose sin parar mientras caían sobre su cabeza las primeras paletadas de tierra.